Sí, Hola, buenas tardes, sí. bueno, perfecto. Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien. Me alegro. Ahora ya les comparto el PowerPoint que se los mandé, no sé si les llegó. ¿Les llegó? Espera que me fijo, a ver. Se lo mandé a una alumna de la Comisión 6 como para que lo reenvíen. Si no, me mandan mensajito por privado y se los reenvío. De esta misma clase, que igual está subida también en el campus, esta misma clase. Sí, debe estar porque veo los archivos en el WhatsApp. Ah, buenísimo. Pero espera que te digo qué día fue, porque no fue ayer. Bueno, ahí puse clearance y filtrado. Bueno, No, profe, no era ese. Era de vías urinarias, así que no es. está bien. Bueno, no importa. Si no lo tienen, me mandan mensajito y se los reenvío. No, no, Igual en está. el campus lo subí, este mismo PowerPoint, para que lo puedan descargar de ahí. Se puede bajar, ¿sí? Listo, ahora lo busco en el Si no lo campus. pueden descargar, me avisan, no, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, ustedes ya tuvieron la clase de vías urinarias, donde vieron la parte anatómica de los riñones, tanto la ubicación, las relaciones anatómicas, me refiero, la configuración externa, la configuración interna. Quiero arrancar desde ese punto que tiene que ver con esto de hoy. La configuración interna es algo importante. Vieron que los riñones, si nosotros lo abrimos y lo miramos por dentro, tiene una estructura que tiene una zona donde está la corteza, una división imaginaria, ¿no? No anatómica, sino imaginaria, pero y otra zona central que se llama médula, ¿sí? Médula renal. Entonces, es importante decir que en la corteza están todas las nefronas, que es lo que vamos a ver hoy. La nefrona es que hay cientos de miles entre los dos riñones. Están ubicadas todas las nefronas en la corteza, ¿sí? Es una estructura, es la unidad funcional del riñón y es una estructura microscópica, ¿sí? Todas las nefronas están ubicadas en la corteza. Sin embargo, hay una partecita chiquitita de la nefrona que puede meterse, que se mete en mayor o en menor medida, según la ubicación de cada nefrona, en la médula, ¿sí? Pero la ubicación de las nefronas es siempre en la corteza. El resto, lo que es médula renal, es todo vía urinaria. Esto es importante diferenciarlo. ¿Por qué? Porque una de las funciones de los riñones, no de las nefronas, para que no mezclen, son cosas diferentes. Los riñones son la estructura macroscópica, las nefronas son la estructura microscópica, ¿sí? Entonces, una de las funciones de los riñones es producir la orina, ¿sí? La orina que contiene agua y solutos, que vamos a ver cuáles son esos solutos que hay que excretar en la orina. Entonces, tanto el agua como los solutos que van en esta orina que forman los riñones pueden ser modificadas por los riñones ambas. Puedo fabricar con los riñones una orina que tenga mayor o menor cantidad de agua,
o puedo fabricar una orina que tenga dentro de esos solutos una variabilidad enorme en las modificaciones de esos solutos. Más sodio, menos potasio, un poquito menos de, no sé, de glucosa, mucha creatinina, poca urea, no sé, lo que necesite, ¿sí? Es muy, muy variable lo que pueden hacer los riñones con esta orina que está compuesta por agua y solutos, ¿sí? Modificar todos según las necesidades, según lo que tenga que llevar a la normalidad en la sangre, porque lo importante es que el mantener el medio interno, que es todos los parámetros importantes en la sangre, normales. Y para que en la sangre estén normales, la orina se ocupa de sacar, o sea, los riñones se ocupan de sacar y poner en la orina que está fabricando sustancias que necesitan ser excretadas, ¿sí? Del cuerpo. Y esas sustancias que necesitan ser excretadas del cuerpo, puedo necesitar excretar un día más sodio, otro día menos sodio, pero más glucosa, menos glucosa, pero más de otra cosa. Entonces, la variabilidad que hay dentro de la orina es enorme, enorme, ¿sí? Entonces, todas estas funciones que son importantes, que esto que es fabricar la orina, que se fabrica en varios pasos, lo hacen las nefronas. Una vez que ya está formada la orina, fabricada con cierta cantidad de agua, con cierta cantidad de solutos, dentro de los solutos, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, tanto de aquello, una vez que está hecha como está hecha la orina, luego es excretada por las vías urinarias, pero las vías urinarias no modifican esa orina, ¿sí? Se forma en las nefronas en tres pasos distintos y una vez que está formada pasa a la vía urinaria partiendo de la médula renal, pelvis renal, esto ya fuera del riñón, ¿sí? Anatomía, pelvis renal, uréter, vejiga, uretra y salida, afuera, ¿sí? Entonces, solo la orina la forman las nefronas que están ubicadas en la corteza de los riñones y esto se los digo mil y una veces y es recontra importante y no solo se los voy a tomar, sino que es muy importante que lo entiendan, que relacionen lo microscópico que vamos a ver hoy de las nefronas con lo macroscópico, porque las nefronas están ubicadas en la corteza y los riñones que están enfermos y pierden mucha, mucha, mucha cantidad de nefronas, se achica su corteza, se achica tanto, 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 en algunos casos, que quedan riñones chiquitos y atróficos, ¿sí? Por eso también es importante conocer la anatomía, el tamaño de los riñones, ¿sí? Estas son cuestiones macroscópicas, pero que tienen que ver con el funcionamiento. Bueno, ahora vamos a hablar de clearance y filtrado, para lo cual vamos a repasar, como les decía, cuáles son las funciones de los riñones. Tienen, por un lado, la función urinaria, que es formar la orina, que es lo que les dije. ¿Y quién lo hace en los riñones, la vía urinaria? No, las nefronas, ¿sí? Las nefronas que están ubicadas en la corteza. Por otro lado, a ver, esperen que tengo que admitir un alumno más. Ahí está. Por otro lado, tenemos funciones que no son urinarias, que tienen que ver con regular la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio de ciertos parámetros que tienen que estar dentro de la normalidad. Esto es la homeostasis. Como son, por ejemplo, la osmolaridad, los electrolitos, la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo, la tensión arterial, el estado ácido-base y luego hay una función endocrina. Entonces, todo esto son funciones de los riñones. Los riñones forman la orina y además la función no urinaria que es regular la homeostasis de todas, o sea, poner en la normalidad todos estos parámetros. Eso quiere decir homeostasis, que todos estos parámetros estén en la normalidad, ¿sí? La osmolaridad se va un poquito de la normalidad, hay que volverla a la homeostasis, a la normalidad. Los electrolitos, sube el sodio, baja el sodio, lo que sea, el riñón lo regula. El agua, tengo un montón de agua de más, el riñón lo excreta. Tengo poca agua, no va a excretar tanto, ¿sí? Todas estas son parámetros que tiene que regular los riñones gracias a
formar la orina, ¿sí? Por un lado forma la orina, pero gracias a que forma la orina y regula estos parámetros en la sangre, ¿sí? Bueno, esta es la nefrona. Recuerden que es una estructura microscópica. Como ven, acá tenemos una arteriola, que es una arteria muy chiquitita, que ingresa en la nefrona, se enrolla sobre sí misma formando un ovillo y sale de la nefrona. ¿Ven? A ver, ahí está. Acá, cómo sale. Esta arteriola que ingresa se llama arteriola aferente, el ovillo se llama glomérulo, que no es solo el ovillo de arteria, sino que además tiene una cápsula que ahora se las voy a mostrar mejor. Y la arteriola que sale se llama arteriola eferente, ¿sí? Luego de esta cápsula que se llama cápsula de Bowman, que está rodeando al glomérulo, vienen una serie de Profe, tubos. Sí. perdón, no, estás mostrando imágenes porque te vemos a vos nada más. Ah, sí, estoy mostrando imágenes. Esperen. Denme un segundo que quiero ver si está bien compartido. Igual se ve, profe, capaz te tiene fijada a vos. Ah, ¿estaban viendo la imagen? Al Sí, menos yo profe. sí. Sí, sí, profe, Sí, profe, se ve la seguí. diapositiva. Ah, bueno, bueno. No, entonces te tengo que ver por otra. Ahí está, te veo. Ahí está, perfecto. Gracias. Bueno, de nada. Profe, ¿Ahí le hago ven una la consulta. nefrona? ¿Ahí ven la nefrona? Sí. Sí, Bien. profe. Bien. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta? sí. Cuando se habla de osmolaridad, ¿es lo mismo? O sea, o es un término medio parecido lo de la presión oncótica. ¿Cómo era presión oncótica? Es Que lo vi. parecido. Pero Eh, tiene que ver, está relacionado. sí. Mirá, cuando hablamos de presión oncótica, hablamos de sustancias dentro de la sangre que atraen los líquidos, ¿sí? Dentro de la sangre hay varias sustancias que atraen los líquidos y cuando hablamos de, por ejemplo, la albúmina tiene poder oncótico, ¿sí? Porque atrae el agua hacia adentro. Pero hay otras sustancias que regulan la osmolaridad, que después las vamos a ver para el otro parcial, entran, que que son principalmente el sodio, después la glucosa y la urea también. El sodio tiene un vínculo muy importante con el agua, atrae el agua hacia sí misma. Pero la albúmina y el sodio tienen diferentes características. El sodio atraviesa las membranas, entonces no solo está en el intravascular, dentro de los vasos sanguíneos, sino que también está dentro en el intersticio y en las células, en los tres compartimientos donde tenemos agua, ¿sí? Entonces, el sodio tiene una relación muy importante con el agua en los tres compartimientos. Por eso con el sodio es el elemento más importante que regula la osmolaridad, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de poder oncótico dentro de los vasos sanguíneos, no solo está el sodio, sino es que está la albúmina, pero la albúmina es una proteína, ¿sí? Las proteínas tienen un tamaño grande o un tamaño pequeño. Esto es una pregunta, a ver si saben. Pequeño, no En es la proteína más comparación, pequeña. en comparación del sodio, que es una molécula, sí es grande para Para mí. atravesar la membrana. Claro, muy bien. En comparación con el sodio, es una molécula enorme. Las proteínas, para ser proteínas, tienen que tener como mínimo 50 aminoácidos, cuando el sodio es una molécula compuesta solamente por sodio, ¿sí? El sodio es una molécula compuesta por un solo átomo, que es el sodio. Entonces,
Un sodio no es lo mismo que una proteína compuesta como mínimo con 50 aminoácidos, que en general tienen miles de aminoácidos, ¿sí? O sea que las proteínas en general son estructuras grandes, grandotas. Entonces, ¿para qué les hago pensar esto? Los electrolitos son todas sustancias pequeñas. Los electrolitos, digo, como el sodio, potasio, magnesio, cloro, bueno, todos esos son pequeños, ¿sí? El agua, ¿cómo está compuesta la molécula de agua? Tres átomos, H2O, ¿sí? Dos de H, uno de O, entonces es una molécula que tiene tres átomos, es igual es pequeña, ¿sí? Ahora, una molécula que tiene como mínimo 50 aminoácidos es mucho más grande porque además los aminoácidos, cada uno de esos aminoácidos está compuesto por un montón de átomos. Entonces son moléculas enormes en comparación con los electrolitos y con el agua, que el agua y los electrolitos son sustancias pequeñas. Las proteínas son sustancias grandes, todas, más grandes o más chicas, son grandes. Obviamente que una célula que circula en la sangre, por ejemplo, un glóbulo rojo, una plaqueta, un glóbulo blanco, son mucho más grandes todavía, ¿sí? Son tres tipos de tamaños diferentes, ¿sí? ¿Entendieron? Agua y electrolitos re chiquititos, las proteínas son grandotas, las células mucho más grandes. Entonces, las proteínas, al ser más grandes, no se pueden extravasar a otros compartimientos. No se Profe, pueden extravasar hacia el intersticio, no se pueden extravasar hacia las células, ¿sí? Entonces, las proteínas tienen poder oncótico, atraen el agua, pero las proteínas no pueden salir del vaso sanguíneo, por las que están ahí adentro, ¿sí? Entonces, solamente ejercen lo que se llama poder oncótico dentro del vaso sanguíneo y no en otros compartimientos porque no se pueden extravasar porque su tamaño es grande. En cambio, el sodio atrae los líquidos, pero sí se puede mover de un compartimiento al otro, de lo intravascular al intersticio y al intracelular, o del intracelular al intersticio y al intravascular. Bueno, no sé si profe, quedó ¿le puedo hacer claro. una pregunta? ¿Cómo? Sí, sí. Entonces, la albúmina es grande a comparación del sodio, o sea, en la filtración sí llega a pasar la albúmina. No, en la filtración no pasa. Ahora lo vamos a ver eso. Ah, ok. Bueno, ¿entendieron la diferencia entre lo que es el sodio o los electrolitos y lo que son las proteínas, ¿no? Esto es importante y lo vamos a volver a ver, quédense tranquilos. ¿Se entendió la diferencia entre osmolaridad y poder oncótico o fuerza osmótica? Sí, sí, profe, perfecto. Bueno. Vuelvo a lo que es la nefrona. Estaba explicando que acá la nefrona tenía la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente, la cápsula de Bowman y luego viene una serie de túbulos donde va a circular esta orina que se está formando, ¿sí? Primero tenemos el túbulo contorneado proximal, que es este que está más cerca del glomérulo, luego viene el asa de Henle que como ven se va para abajo el asa de Henle y tiene una rama descendente gruesa, una rama descendente fina, luego viene una rama ascendente fina y luego ascendente gruesa. Después del asa de Henle viene el túbulo contorneado distal y por último viene el túbulo colector en el cual desembocan colectores, ven acá, de otras nefronas también y esto ya se mete en la médula y es vía urinaria. Entonces, fíjense acá que hay en el medio una raya verde que me divide lo que es corteza de médula. Esto explica, lo que quiere decir es que casi toda la nefrona está ubicada en la corteza, como todas las nefronas, pero el asa de Henle, un poco más o un poco menos, se mete en la médula, ¿sí? Esto es importante porque justamente que el asa de Henle esté metida en el medio ambiente medular le da propiedades para ciertas funciones que vamos a ver después en el que tiene el asa de Henle, ¿sí? Bueno, la nefrona sería el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. El túbulo colector, digamos, ya es vía urinaria, no modifica
casi nada la formación de la orina, sino que la transporta a la salida. Bueno, este es el glomérulo. Acá vemos la arteriola aferente. Ven que adentro hay unos glóbulos rojos dibujados que están circulando porque obviamente la arteriola que tiene es sangre, ¿sí? Y acá forma el ovillo y sale la arteriola aferente. Como ven, afuera del ovillo este que formó la arteria, tenemos un espacio que se llama espacio de Bowman y luego una cápsula que se llama cápsula de Bowman. ¿Sí? Bueno, además de todo esto, vamos a ver que entre este ovillo que forma esta arteria, y en la cápsula de Bowman, ¿sí? Entre este ovillo y el espacio, hay una membrana que se llama membrana glomerular o membrana de filtrado. La membrana glomerular está formada por tres capas. Estas tres capas son, primero, las paredes de esta misma arteria que formó un ovillo, y las paredes de la arteria, de la arteriola, como ustedes saben, es un endotelio, así se llama esta pared, el endotelio y la membrana basal que sostiene este endotelio, ¿sí? Entonces estas dos capas pertenecen a la pared de la arteria misma, ¿sí? Es decir, la pared de la arteria sería, pero tienen que saberlos con nombre y apellido, el endotelio y la membrana basal de la arteriola. Y luego, arriba, ¿sí? Hacia afuera, hay células que se llaman podocitos, que son células específicas del riñón, de la nefrona, que acá, bueno, no, acá no está dibujado, ahora se los muestro en otra diapositiva. Acá lo que muestra es, hago un paréntesis, es la circulación que hay alrededor de la nefrona. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos una arteria que ingresa, forma un glomérulo y sale, forma el ovillo y sale, sino que además tenemos los capilares peritubulares o vasa recta. Esta vasa recta o capilares tubulares es muy importante que sepan que existe, que lo conozcan, porque justamente los túbulos cumplen funciones de reabsorber nutrientes hacia los vasos sanguíneos, nutrientes no, perdón, sustancias hacia los vasos sanguíneos o secretar sustancias desde los vasos sanguíneos hacia la luz del túbulo, ¿sí? O sea que es re importante que sepan que alrededor de los túbulos y en paralelo a su recorrido circulan vasos sanguíneos, porque si no estos túbulos no podrían cumplir sus funciones. Esto se llama, como les dije recién, vasa recta o capilares peritubulares. Específicamente acá hay un punto importante, es que alrededor del asa de Henle, la circulación de la sangre en la vasa recta tiene un sentido opuesto al de la orina dentro de los túbulos. Es decir, fíjense acá cómo está dibujado el asa de Henle. Dentro del asa de Henle, que es un túbulo, circula la orina que se está formando y esta orina tiene una flechita en el sentido que circula, ¿sí? Ven que desciende en el asa descendente y luego asciende en el asa ascendente de Henle. Bueno, ven que los capilares peritubulares que están alrededor, que no llevan orina, sino que llevan sangre, la sangre que circula en los capilares tubulares circula en el sentido opuesto. Esta flechita grafica cómo la sangre circula al revés, en el sentido opuesto, que la sangre dentro de los capilares peritubulares circula en el sentido opuesto a la orina dentro del asa de Henle, ¿sí? Esto se llama mecanismo de contracorriente, ¿sí? Porque circulan en sentidos opuestos. La orina en el túbulo y la sangre en los vasos sanguíneos circulan en sentido opuesto. Esto también es importante porque es la base fisiológica de cómo va a trabajar el asa de Henle, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las funciones de la nefrona, que no es lo mismo que las funciones de los riñones. No se confundan, son cosas distintas y se los tengo que preguntar como pregunta de examen. Se los voy a preguntar y no me van a confundir lo que son funciones de los riñones con funciones de la nefrona, ¿sí? Entonces, las funciones de la nefrona son
Uno, filtración o filtrado, y esto se produce en el glomérulo. Segunda función, reabsorción, y esto se produce en los túbulos, principalmente en el túbulo contorneado proximal y asa de Henle. Y por último, excreción o secreción, cualquiera de los dos nombres está bien, que se produce en los túbulos, principalmente en el túbulo contorneado distal. Fíjense cómo acá tenemos dibujado el glomérulo y luego los túbulos. Ven que hay una flechita que muestra lo que es reabsorción. ¿Hacia dónde? Hacia la base recta, que es lo que les mostré recién. Base recta o capilares peritubulares donde circula sangre. Y acá están los túbulos renales donde circula la orina que se está formando. Entonces, la reabsorción, en esta segunda función, se reabsorben ciertas sustancias desde la luz del túbulo hacia la sangre de los capilares que están peritubulares. Y la excreción es lo mismo pero al revés, sustancias que se van a excretar desde la sangre hacia la orina en esta tercera función. ¿Sí? Eso es la excreción o secreción. Bueno, y ahora esto es la misma nefrona. Ven, acá está el glomérulo y todos los túbulos, contorneado proximal, asa de Henle, contorneado distal y colector. Acá lo que muestra es algo más específico. Hasta este punto, ¿entendieron? ¿O hay dudas? Bien, Bueno, Vamos bien. bien, profe. Vamos bien. Si se bien, vamos. entendió, vamos a... presten atención, pongan las antenas bien alertas, porque no es tan así. Lo que les dije es muy básico, muy simple. Vamos a complejizarlo un poco más. Les voy a decir que toda la serie de túbulos, toda la serie de túbulos, contorneado proximal, asa de Henle distal, pueden secretar y reabsorber. Las dos cosas se pueden hacer en cualquier sector de los túbulos. Sin embargo, las funciones se cumplen predominantemente en cierto sector, pero no porque ese sector no pueda cumplir la otra función, sino porque lo hacen predominantemente en un sector. Entonces, les repito, el filtrado o filtración se produce solo en el glomérulo, pero luego las otras dos funciones, que era reabsorción y secreción, se puede producir en cualquier parte de los túbulos, o sea, contorneado proximal, asa de Henle o contorneado distal. Las tres partes de los túbulos cumplen esas funciones, las dos funciones cumplen. Sin embargo, predominantemente la reabsorción se produce en túbulo contorneado proximal y asa de Henle, ¿sí? Y secreción se produce principalmente en túbulo contorneado distal, ¿sí? Pero es una función facultativa, no es exclusiva. Esto quiere decir, pueden hacer las dos cosas, sin embargo hacen predominantemente esta y en el otro lado aquella función, ¿sí? Pero hay momentos en los cuales tienen que, por ejemplo, no sé, ahí el sodio está muy alto o el sodio está muy bajo y hay que reabsorber sodio. ¿Se reabsorbe sodio solo en el túbulo contorneado proximal y asa de Henle? No, porque hay que reabsorber mucho. Entonces ahí el túbulo contorneado distal también ayuda y reabsorbe, ¿sí? Entonces, esta facultad les permite que yo siempre cumplo o casi siempre cumplo predominantemente esta función, pero si me necesitan también puedo hacer la otra, ¿sí? Por eso les aclaro, no es tan simple como parece. Todos los túbulos, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y distal, cumplen, pueden reabsorber o secretar todo al mismo tiempo, pueden hacer todo. Sin embargo, tienen funciones predominantes que hacen siempre, ¿sí? Y cuando es necesario o excepcional, pueden hacer la otra función también al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, habiendo dicho esto, por eso acá tienen flechitas que dice reabsorción y secreción, ¿sí? Reabsorción y secreción. El asa de Henle es la única que solamente reabsorben. ¿Ven acá esta flechita? Solamente reabsorbe, pero el túbulo contorneado proximal y distal reabsorbe y secreta.
Bueno, vamos a la primer función de la nefrona que es filtración o filtrado, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, acá volvemos a hablar de lo que les decía al principio, que es de la membrana de filtrado o membrana glomerular. ¿Qué es lo que se filtra? En primer lugar, vieron que viene la arteriola aferente, forma un ovillo y sale la arteriola eferente. Ese ovillo es una arteria enrollada, una arteriola. Esa arteriola va a filtrar ciertas sustancias de la sangre que está circulando adentro hacia el espacio de Bowman, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cómo se filtran estas sustancias. Se filtran por dos cosas. Primero, por las características de la membrana glomerular, ¿sí? Y segundo, por presiones que hay. Eh, Hay fluidos, o sea, agua y solutos que van a pasar desde la sangre hacia el espacio de Bowman. A través de esta membrana glomerular dependen de un transporte pasivo y a favor de un gradiente hidrostático. ¿Qué quiere decir gradiente hidrostática? Presión de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué se filtra? Esto es importantísimo, se filtra agua y solutos muy pequeños, ¿sí? Electrolitos. ¿Cuáles son los solutos pequeños? Electrolitos. Sodio, potasio, cloro, bicarbonato, magnesio, calcio. Hay otros que también son pequeños, no tanto como los electrolitos, pero que también se filtran acá porque son pequeños: urea, creatinina y glucosa. Entonces, esto es crucial. ¿Qué cosas no se filtran? Ni proteínas ni células, porque justamente no son pequeñas, son grandes, ¿sí? Esperen que les voy a mostrar ahora la membrana glomerular o membrana de filtrado, ¿sí? Como ven, nosotros tenemos acá abajo de la membrana glomerular, tenemos, ven, el endotelio. ¿Qué era el endotelio? La pared de la arteria. La pared de la arteria está formada por endotelio, o sea, células epiteliales que como están adentro se llaman endotelio, y a esas células epiteliales las sostiene esto que está acá, que es tejido conectivo, que se llama membrana basal, ¿sí? Entonces ahí vimos, primer capa, el endotelio; segunda capa, membrana basal. Tercer capa hacia afuera, rodeando a los capilares, están los podocitos. Los podocitos son estas células específicas, especializadas del riñón, de los riñones, que tienen prolongaciones como patitas, y en el extremo de las prolongaciones tienen forma, al que los vio en el microscopio le pareció que tenían forma de piecitos y le puso pedicelos. ¿Qué quiere decir pedicelos? Piecito, ¿sí? Pedicelo es esto, ¿ven? Estos son los pedicelos o piecitos de los podocitos, ¿sí? Encima son palabras todas muy parecidas, pero se los van a tener que aprender, ¿sí? Pedicelos son los piecitos de los podocitos, ¿sí? Como mínimo el podocito, lo tienen que saber, sí o sí, ¿sí? Y saber que estos podocitos tienen prolongaciones, que esas prolongaciones que parecen piecitos se llaman pedicelos. Bueno, entre pedicelo y pedicelo, o podocito y podocito, ven que hay ranuras. ¿Ven esto que son unos huequitos, unas fenestras se llaman? Y acá abajo también, entre las células endoteliales hay fenestras. Bueno, todas estas fenestras o ranuras son, o poros, son muy, muy, muy pequeños. Entonces, pasan, se filtran solamente sustancias pequeñas. ¿Cuáles son esas sustancias pequeñas? Lo de la diapositiva anterior: agua, electrolitos, sodio, potasio, magnesio, cloro, bicarbonato y otras sustancias pequeñas, todas moléculas pequeñas. ¿Cuáles son? Las otras: aminoácidos, glucosa, urea, creatinina. Las tienen que saber a todas, ¿sí?
¿Cuáles son las que no se filtran? Y ya vimos por qué. Proteínas y células, porque son moléculas grandes y las células menos que menos, porque son más grandes todavía, ¿sí? Entonces, esta es la membrana glomerular con sus tres capas, endotelio, membrana basal y podocitos con sus pedicelos, dejando fenestras o poros entre ellos, que son muy, muy pequeños, por lo tanto se filtran cosas muy pequeñas. Y no solamente son muy pequeños, acá les puse los que les dije recién, los poros son muy pequeños, solo se filtra agua y solutos pequeños y además los poros tienen carga negativa. Esto es muy importante porque las cargas negativas que tienen alrededor estos poros re pequeños hacen que las sustancias que tienen carga positiva se filtren más fácilmente, ¿sí? Es decir, hay sustancias que se filtran solo porque son pequeñas y otras que son pequeñas, además tienen carga positiva, con mayor atracción pasan por ahí, ¿sí? Entonces, la membrana glomerular es la membrana de filtrado, tiene estas tres capas, tiene poros pequeños y además con carga negativa, ¿sí? Esas son todas las características que tienen que saber de la membrana glomerular, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la otra condición para que se filtren las sustancias? Bueno, son las presiones. Vamos a ver eso ahora, ¿sí? Esto que parece muy difícil, que es la presión de filtrado, que está dada por la presión hidrostática del plasma, menos la presión oncótica del plasma, menos la presión hidrostática del espacio de Bowman. Se los voy a mostrar acá. Fíjense cómo en este gráfico tenemos la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente y adentro de la arteriola hay sangre que está circulando. Como hay sangre, hay presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión, la fuerza que hace la columna de agua, ¿sí? En este caso, la columna de agua es sangre, ¿sí? Porque estamos hablando de lo que circula dentro de la arteriola, que es sangre. Entonces, esa presión hidrostática dentro del capilar glomerular es esta que está acá abajo, que es 55 milímetros de mercurio. No hace falta que sepan los números, los valores, no hace falta esto, pero fíjense que los valores están puestos, 55, con una flecha más gorda porque es la mayor presión a todas las demás que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, la presión hidrostática dentro del capilar glomerular es la presión de la sangre, de la columna de agua, que ahí es sangre, que es la más grande de todas las presiones. Dentro del otro lado tenemos el espacio de Bowman y acá afuera la cápsula de Bowman. ¿Qué hay en el espacio de Bowman? Bueno, todo lo que se fue filtrando. ¿Qué cosas se fueron filtrando? Dijimos agua y electrolitos. Entonces, ¿hay agua del otro lado en el espacio de Bowman? Sí, es esto, ¿sí? Que está acá. ¿Esta agua, por ser agua, ejerce presión? Sí, porque cualquier agua, cualquier líquido ejerce presión hidrostática. Cualquier líquido ejerce presión hidrostática. Entonces, de este lado, en el capilar hay sangre, ese es el líquido que hay, ejerce presión. Del otro lado hay este primer microfiltrado, porque se empieza a formar la orina ahí, entonces hay líquido y ese líquido ejerce presión hidrostática. Sin embargo, fíjense el valor de la presión hidrostática o presión hidrostática del otro lado, que es la flecha del medio. La flecha del medio, que es una flecha más chiquita que la otra, que la anterior, que la presión sanguínea, significa, y además el número es más chiquito, ven que 30 milímetros de mercurio, representa la presión hidrostática en el espacio del líquido que está en el espacio de Bowman. Entonces, como ven, la presión hidrostática de la sangre que circula en el glomérulo empuja hacia que se filtre las sustancias hacia el espacio de Bowman y empuja con una presión, con una fuerza de 55 milímetros de mercurio. En cambio, del otro lado, en el espacio de Bowman, donde ya se filtró algo de líquido y hay líquido, por lo tanto hay presión hidrostática, la presión hidrostática de ese líquido ejerce fuerza en el sentido opuesto, ¿sí? En contra del filtrado, pero la presión de ese líquido es mucho menor, ¿sí? Ven que es
30 contra 55, ¿sí? Hasta ahí vimos las dos fuerzas opuestas que son presión hidrostática dentro del capilar, presión hidrostática en el espacio de Bowman. Ahora vamos a agregar otra presión, que es la presión oncótica. ¿Quién dijimos que ejerce la presión oncótica? Las proteínas, la albúmina. Dentro de la sangre, circulando en la sangre, tenemos albúmina que circula, ¿sí? De hecho, atrae los líquidos hacia el capilar, hacia adentro del vaso sanguíneo. Entonces, si la albúmina atrae los líquidos hacia ella y está ubicada dentro de la sangre, dentro del capilar glomerular, entonces la fuerza que ejerce la albúmina, la presión oncótica que ejerce la albúmina, es hacia adentro del capilar glomerular. Entonces, esa fuerza está representada en la flecha que está arriba de todo, que como ven es una flecha que va hacia dentro del capilar glomerular y es de 15 milímetros de mercurio. Ven que es una flecha más chiquitita en el sentido hacia el capilar glomerular, ¿sí? Ahora, les hago yo una pregunta. En el espacio de Bowman, donde está este líquido que tiene agua y solutos pequeños, ¿tiene proteínas? Se los dije cuando hablamos de la diapositiva anterior. No, no hay proteínas. Muy No se bien, filtran las proteínas. Quedan dentro de exactamente. la Ahí está alveola. la respuesta. Ahí está la respuesta correcta. Las proteínas no se filtran. ¿Por qué, Lidia? O el que quiera. Que son muy Porque son grandes. Por el moléculas tamaño, grandes. porque eran más grandes, dijo, ¿no? Excelente, No muy pasan bien, por las fenestras. muy Es como que le bien. pasa a un elefante por una puerta. Exactamente, muy bien, muy bien. La membrana, que tiene estas tres capas, la membrana glomerular o de filtrado, tiene poros recontra pequeños que pasan solo cosas pequeñas, que son las que ya dijimos en la diapositiva anterior, cuáles son las que pasan y las que no pasan. ¿Sí? Entonces, las que pasan es porque son pequeñas. Y si además tienen carga positiva, mejor porque son atraídas más fácilmente todavía. Ahora, las que son grandes no pasan ni aunque tengan carga positiva, porque son grandes, no van a pasar nunca. Es como dijeron ustedes, no pasa un elefante por una puerta, no pasan. Entonces, cuando las nefronas están sanas, están normales, no pasan proteínas ni células. Por eso es importante saber qué cosas pasan y qué cosas no pasan, y no solo se los voy a preguntar en el examen, sino que es re importante que lo sepan para la vida de médicos. Ahora, si no pasan proteínas desde el capilar glomerular hacia este espacio de Bowman, entonces en el espacio de Bowman donde está este líquido, el líquido tiene lo que tiene que tener, que son las cosas que sí pasan, es decir, agua y solutos pequeños, que son todos lo que dijimos: sodio, potasio, magnesio, ureo, creatinina, glucosa, aminoácidos. Punto. ¿Sí? No hay otras cosas. ¿Hay proteínas? No, no, no hay proteínas. Entonces, hay del otro lado, en el espacio de Bowman, en este líquido que se llama primer microfiltrado, en ese líquido, ¿hay proteínas? No. Entonces, ¿hay presión oncótica? No. De ese lado no hay presión oncótica. Por eso, las únicas tres fuerzas que hay son estas tres fuerzas que están acá dibujadas, ¿sí? Estas tres presiones. Volvemos ahora a resumir todo esto en cómo se produce el filtrado. Primero tenemos de este lado, del lado del capilar glomerular, la presión hidrostática, que es la fuerza más importante, ¿sí? La presión hidrostática de la sangre, que empuja, esa es la fuerza más grande. Del otro lado tenemos la presión hidrostática del líquido, del microfiltrado o de este ultrafiltrado, que tiene menor presión oncótica, ¿sí? Y además también tenemos una presión en contra del filtrado, que es una presión también es chiquita, que es la presión oncótica de las mismas proteínas que están dentro de los vasos sanguíneos que atraen los líquidos hacia adentro, no a favor de que se filtre, sino en contra de que se filtre, ¿sí?
Ahora, si nosotros sacamos la cuenta, aunque sume las dos presiones en contra de filtrado, 15 más 30 me da 45. ¿Quién gana? Siempre. Gana igual una sola presión, que es la presión hidrostática de la sangre que está dentro del capilar glomerular, que acá está dibujada con la flecha rosa fuerte al final de todo, ¿sí? Que es 55 milímetros de mercurio. Les repito, no les voy a tomar los valores, estos valores, no hace falta que lo sepan. Lo que sí tienen que tener en claro que es presión hidrostática del líquido dentro del capilar, que es la sangre, presión hidrostática de la sangre, menos presión hidrostática del espacio de Bowman, menos la presión oncótica en el plasma sanguíneo, ¿sí? Todo eso gana igualmente, siempre, siempre, siempre gana la presión hidrostática y la cuenta me termina dando este resultado que está acá arriba, que son 10 milímetros de mercurio a favor del filtrado, ¿sí? O sea, como gana siempre la presión hidrostática, siempre se termina filtrando agua y solutos desde la sangre hacia el espacio de Bowman, pasando a través, ¿sí? Solutos pequeños pasando a través de la membrana glomerular. ¿Se entendió esto o hay dudas? Por lo que No, digo. profe, bastante claro. Para mí estaba claro, Bueno, muy recuerden claro. que para que haya filtrado, tiene que haber filtrado o filtración, no importa, como quieran decirle. Tienen que saber que hay una membrana glomerular o de filtrado que tiene tres capas, que tiene todas las características que dijimos, qué cosas se filtran y qué cosas no se filtran, y tienen que saber que además actúan estas tres presiones. Y la presión que gana siempre es la presión hidrostática de la sangre, ¿sí? La sangre que circula dentro del capilar glomerular. Y eso hace que se filtre agua y solutos desde la sangre hacia el espacio de Bowman, ¿sí? Muy resumidamente se los dije todo esto, ¿sí? Pero estas dos cosas condicionan la filtración. Esto es importante que lo sepan, ¿por qué? Porque vamos a empezar a ver ahora cuando no se puede filtrar, cómo medimos el filtrado y les voy a mostrar ejemplos de cuando no se filtra, ¿sí? Y vamos a hablar de cuando la presión no está normal y cuando la membrana no está normal porque está enferma, ¿sí? Por eso tienen que entender que para que se filtre agua y solutos desde la sangre hacia la orina, tienen que conocer estas dos cosas, todas las características de la membrana glomerular, todas las características de la diferencia de presiones de filtrado, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar ahora. Em, ¿Cómo medimos el filtrado glomerular? Bueno, el mejor índice, la tasa de filtrado glomerular, se puede medir, no se puede medir directamente, sino que hay que estimarlo, aproximarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, se pueden usar sustancias que se producen en el cuerpo que no son exógenas, es decir, no son cosas que yo como o una medicación que tomo, sino que sustancias que yo produzco todos los días. Entonces, la creatinina es una sustancia que yo produzco todos los días, que es es un metabolito que queda después de haber utilizado las proteínas de mi organismo. Entonces, después todos los días produzco una cierta cantidad de creatinina que va hacia la sangre circula, cuando pasa por los riñones, la creatinina se filtra porque vieron que estaba dentro de las listas de las cosas que se filtran. Después en los túbulos renales casi ni se absorbe, ni siquiera se reabsorbe. Entonces la creatinina representa muy bien cómo filtra ese glomérulo, ¿sí? Entonces el glomérulo tiene que filtrar una cierta cantidad de creatinina por día, todos los días de mi vida, para que yo me mantenga bien, sano, normal, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando el glomérulo no puede filtrar
la creatinina hacia la orina, porque el glomérulo está enfermo por el motivo que sea. Si no puede filtrar creatinina desde la sangre hacia la orina va a tener creatinina, no, va a empezar a tener menos creatinina. ¿Y la creatinina va a poder salir de la sangre? No, se va a empezar a acumular y va a empezar a aumentar, ¿sí? Eso se llama insuficiencia renal, que es cuando todas las nefronas juntas, vieron que hay muchos cientos de miles nefronas, cuando toda esa masa de nefrona entre los dos riñones no alcanza a eliminar una cierta cantidad de creatinina desde la sangre hacia la orina, eso se llama insuficiencia renal, ¿sí? Porque la función que pueden cumplir los riñones en esa situación es insuficiente. Bueno, volvemos a lo que es depuración. La depuración o clearance de creatinina es lo que mejor representa lo que es el filtrado glomerular. Eso es lo que nosotros tenemos que calcular para saber cuánto están pudiendo filtrar los riñones de mi paciente, ¿sí? Y eso se llama clearance de creatinina o en castellano, clearance quiere decir limpieza, depuración o eliminación de la creatinina, ¿sí? Bueno, justamente se utilizaron distintos métodos, se pueden utilizar distintas sustancias para calcular el clearance, pero se vio que más allá de un montón de sustancias que se probaron, la creatinina es la que más sirve para representar el filtrado, por eso es el que usamos, ¿sí? Recuerden que la creatinina deriva de un metabolito que es la creatina, que proviene del músculo, o también se puede utilizar la urea, pero la urea es menos sensible, la que más sirve de todas es la creatinina. Y porque además, bueno, porque no se reabsorbe, ya se los dije eso. Bueno, ¿cuál es el clearance normal? El clearance normal es en el varón de 97 a 137 y en la mujer de 88 a 128 por minuto. Esperen que vuelvo acá. No hace falta que sepan estos valores específicos, sino que sepan que el clearance de creatinina que se calcula por minuto, nosotros lo vamos a calcular de una forma más, o sea, mililitros minuto lo podemos calcular de una forma un poco más sencilla y lo que ustedes tienen que saber es que el clearance normal es alrededor de 100 en un adulto joven, aproximadamente, no es que tengan que saber estos valores exactos, y va declinando con la edad. De los 40 años en adelante se van perdiendo algunas nefronas y eso es completamente normal y hacia la ancianidad podemos perder mucha más cantidad de nefronas. ¿Esto es grave? ¿Vamos a dejar de orinar? No, es mínimo, pero es normal que se vayan perdiendo algunas nefronas, entonces que el clearance de creatinina en los ancianos sea mínimamente diferente que esa misma persona cuando era joven, ¿sí? O sea, la persona de 80 años va a tener un clearance de creatinina un poco más bajo que esa misma persona cuando tenía 20 o 30 años, ¿sí? Porque después de los 40 años se van perdiendo, se van muriendo algunas nefronas, entonces la tasa de filtrado disminuye un poco y eso lo vemos reflejado en la disminución del clearance de creatinina, ¿sí? Nada más que eso. Entonces, si cuando esa persona tenía 20, 30 años, es varón, mujer, no importa, tenía 100, 120 de clearance, cuando llegue a los 40 años va a empezar a perder algunas nefronas, tal vez tenga por ahí 80 de clearance, cuando tenga 60 años van a tener un poco menos de clearance de creatinina y cuando llegue, no sé, a los 80 años va a tener, no sé, 70, 60, 65 de clearance, ¿sí? De creatinina. Entonces, de los 40 en adelante se va bajando el clearance de creatinina, pero en vez de 100 va a llegar a 60, 70, más o menos, pero está bien, es lo normal para un anciano eso. Ahora, el clearance de creatinina, el valor normal es arriba de 60, eso se los voy a mostrar acá. Bueno, acá les muestro cómo se calcula
El clearance de creatinina, ¿cómo vamos a hacer para calcularlo? Vamos a decirle al paciente, bueno, la creatinina es una sustancia que la podemos medir en la sangre y también la podemos medir en la orina. Pero en la orina necesitamos que sea en orina de 24 horas, ¿sí? Porque una sola orina no me representa todo el filtrado del día, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es pedirle al paciente que junte orina durante 24 horas y lleve toda esa muestra al laboratorio y además vaya en ayunas. Entonces, entrega la orina de 24 horas y además va en ayuno y le sacan sangre. Y vamos a medir la creatinina, el bioquímico nos va a dar un resultado en el cual midió la creatinina en la sangre y la creatinina en la orina. Entonces, ¿qué espero yo en un paciente normal y joven, o sea, sano y joven? Casi toda la creatinina se va a filtrar y va a estar en la orina, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene riñones jóvenes y es sano. Entonces, esa persona joven y sana excreta una gran proporción de la creatinina hacia la orina. Entonces, en la orina va a haber una gran cantidad de creatinina y en la sangre va a haber poca, ¿sí? Eso es lo normal. Ahora, ¿qué va a pasar en una persona, en un anciano? Bueno, no va a tener tanta creatinina, va a tener un pelito más en la sangre de lo que tenía cuando era joven, ¿sí? Igual el filtrado le va a dar bien, pero no le va a dar excelente, le va a dar ahí en el límite, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en una persona que está enferma, que se le murieron por X enfermedad un montón de nefronas y le quedan pocas nefronas? Bueno, va a empezar a acumular mucha creatinina en la sangre y va a tener poca en la orina, ¿sí? Entonces, con estos valores y algunos otros datos más, se calcula el clearance de creatinina y el bioquímico me lo da ya informado y ya calculado. ¿Ven? Acá está la fórmula del clearance de creatinina que el bioquímico me lo va a dar informado, ¿sí? Flujo urinario que se mide mililitros minuto. ¿Cómo hago para calcularlo en mililitros minuto? Bueno, el paciente va a llevar lo que haya juntado de orina en 24 horas, ¿sí? Entonces, como lo juntó en 24 horas, ya sé cuántos minutos tienen 24 horas, ¿sí? Me fijo cuántos mililitros me trajo. Me trajo, no sé, 5.000 mililitros porque orinó 5 litros. Bueno, 5.000 dividido los minutos que hay en 24 horas. Ahí se calcula el flujo de ese paciente por la creatinina en la orina dividido la creatinina en sangre, ¿sí? Todo eso es el cálculo que hace el bioquímico y me da el resultado del clearance de creatinina ya informado. Y me dice, su paciente tiene 120 de clearance. Ah, genial. Su paciente tiene 60 o 70 de clearance, pero tiene 70 años. Bueno, está bien, me quedo tranquila. Su paciente tiene 20 de clearance. ¿Está bien? No. ¿Sí? Porque ahora vamos a ver cuáles son los valores normales, que es de 60 para arriba, es lo normal, del clearance de creatinina. Entonces, menos de 60 se va a llamar insuficiencia renal. Menos de 60 de clearance de creatinina. Esto quiere decir menos de 60% es lo que puede excretar estos riñones de este paciente. Cuando no tenemos tiempo de al paciente hacerlo juntar una orina de 24 horas, mandarlo al laboratorio, que el bioquímico lo calcule, que me mande, que me vuelva el paciente con el resultado del clearance de creatinina. También puedo calcularlo yo en mi consultorio, en la guardia o en donde esté, si necesito hacer algo urgente, tomar una medida urgente por medio de la fórmula de Crocroft-Gold. Hay otras fórmulas que se pueden utilizar. Es una fórmula que utiliza, en vez del flujo urinario, como ven, es 140 menos la edad por peso sobre creatinina plasmática por 72. O sea, ¿qué dato tengo que poner ahí de laboratorio? Solamente la creatinina, perdón, plasmática. Es decir, ¿necesito la creatinina en orina? No. ¿Necesito el flujo urinario? No. O sea que lo que voy a sacar en esta fórmula es hacerlo juntar al paciente
en la orina de 24 horas. Cuando yo no tengo tiempo de hacer eso porque necesito tomar una decisión ahora, por ejemplo, le tengo que dar un antibiótico y ajustar esa dosis, porque hay antibióticos que necesitan ajuste de dosis, o tengo que elegir qué medicación le doy y cuál no. Entonces, en esos casos, yo puedo, con un mínimo laboratorio de sangre solamente, sin el de orina de 24 horas, con un laboratorio de sangre que tengo de mi paciente o que se lo puedo hacer en la guardia en ese momento, solo le saco sangre y con el resultado de la creatinina lo pongo acá y calculo 140 menos la edad de este paciente por el peso sobre la creatinina en sangre por 72 y ahí calculo un clearance de creatinina por medio de esta fórmula que me va a dar bastante aproximado, ¿sí? Y con ese resultado yo ya puedo tomar una decisión y decir, bueno, este antibiótico no puedo, este sí, le voy a ajustar la dosis porque la dosis para insuficiencia renal es tanto, no es la dosis normal, sino que es otra dosis, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo mejor? Lo que necesite mi paciente. Si yo tengo tiempo, estoy en el consultorio, no tengo que tomar ninguna decisión urgente, le hago juntar orina de 24 horas, lo mando al laboratorio y le pido el clearance de creatinina como corresponde, ¿sí? Ahora, no tengo tiempo porque tengo que tomar una decisión ahora, bueno, con una creatinina lo pongo dentro de la fórmula Crocop Gold o cualquier otra fórmula de creatinina, de clearance de creatinina y lo calculo, ¿sí? Y me va a dar un estimado que es bastante aproximado que me sirve para tomar la decisión ahora. Em, Por 0,85 en mujeres significa hay que sí, multiplicar por ese sí, índice todo el resultado final. exactamente, sí. Si se olvidan el 0,85 no importa. Se multiplica por 0,85 porque la mujer en general, pero no en todos los países es así, tienen una estructura física más chiquitita, entonces la masa muscular es más chiquita, por eso se calcula así. Pero, sí, pero la diferencia es poca. Si es una mujer la que yo le estoy calculando el clearance y no lo hago por 0,85, igual me va a dar parecido el resultado, o sea que igual va a servir, ¿sí? Sí, igual es un 15%, digamos, lo que le resta. Exactamente, es menos un 15%. Si lo querés calcular así, te sale más fácil. Pero quiero decir, si vos lo haces sin restarle ese 15% o restándoselo, la diferencia entre uno y otro es poca para ese Claro, igual paciente. es un estimado igualmente significativo. Claro, sí, es poca, es poca. Te va a servir igual el resultado. Bueno, en la fórmula que está arriba se las puse para que ustedes entiendan cómo es que el bioquímico lo hace, pero no es algo que ustedes lo vayan a usar porque lo hace el bioquímico y ya me lo da informado el clearance de creatinina. En cambio, la de abajo sí la van a tener que usar. Obviamente que hoy en día yo tengo esto, ¿no? Agarro el celu, busco la fórmula, si no me lo acuerdo y ya está. Incluso hay calculadores, me dice calculador de clearance y le pongo el dato, la edad, el peso, la creatinina y ni siquiera tengo que ir haciendo la cuenta. Me da el resultado y se terminó. Es fácil hoy en día, pero yo le tengo que cargar los datos y tengo que saber que lo tengo que hacer. Lo que es importante, que no les va a dar esto, ¿sí? Ni el celu, ni la inteligencia artificial, ni nadie, es que ustedes se tienen que acordar que hay pacientes en los cuales pueden tener insuficiencia renal y si tiene insuficiencia renal hay cosas que yo no le puedo dar. Hay medicamentos que no le puedo dar, hay tratamientos que no le puedo dar, hay estudios que no le puedo dar porque son tóxicos, usan material que es tóxico para los riñones, entonces eso yo lo tengo que saber. Y no solo saber, sino que tengo que saber calcular el clearance de creatinina o buscar el modo que el calculador me lo calcule, aunque no me acuerde la fórmula, porque no importa que no me acuerde la fórmula exacta, lo que importa es que yo sepa que lo tengo que hacer, porque si no lo hago y le digo, tome Amoxi 500, no, ¿es lo mismo? No, porque si tiene insuficiencia renal, no lo va a filtrar y excretar el metabolito de la amoxicilina o de la medicación que sea, sino que va a quedar en el cuerpo porque no lo puede eliminar y va a generar toxicidad, efectos adversos graves en algunos pacientes y además empeorarle ese fallo renal que ya tiene ese paciente, ¿sí? Eso es mi responsabilidad, eso es lo que yo tengo que saber. Ahora,
Fíjense cómo yo les estoy hablando del clearance de creatinina, que es la depuración de creatinina, que es lo que representa el filtrado, ¿sí? Pero en el filtrado, ¿se filtra solo creatinina? No, se filtran un montón de cosas. Por ejemplo, metabolitos de medicación, de drogas. Entonces, es re importante saber que cuando el riñón filtra poco, no filtra poco solo creatinina, filtra poco cualquier cosa de todas las que filtra, ¿sí? Lo que pasa es que la creatinina la uso para estimar cuánto está filtrando, pero cuando filtra bien, filtra todo bien, cuando filtra mal, filtra todo mal, cuando el clearance de creatinina es del 50%, filtra el 50% todo. Cuando el clearance de creatinina es del 100%, filtra el 100% de todo, ¿sí? O sea, el clearance de creatinina representa el filtrado, pero no quiere decir que no solamente la creatinina es lo único que no puedo filtrar hacia la orina, sino que si el clearance de creatinina es del 20%, bueno, el 20% de todo, no solo la creatinina se filtra el 20%, sino todo el resto también se está filtrando mal, ¿sí? Eso es importante que lo entiendan. Por eso hay un montón de cosas que tengo que entender en el tema del filtrado. Bueno, avanzo. ¿Qué es el aparato ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a hablar del aparato yuxtaglomerular, que quiere decir al lado del glomérulo. Yuxta quiere decir al lado. ¿Ven? Este es el aparato yuxtaglomerular que está acá, dibujado alrededor de la arteria. Clave, clave, clave que esté al lado de la arteria. ¿Por qué? Porque el aparato yuxtaglomerular tiene células que van a censar la presión de la sangre que circula ahí adentro de la arteria, de la arteriola aferente, ¿sí? Entonces, el aparato yuxtaglomerular está al lado del glomérulo y además no solo al lado del glomérulo, rodeando a la arteriola aferente, porque le está midiendo la presión. ¿Por qué? Porque el aparato yuxtaglomerular se ocupa de asegurarse que haya presiones adecuadas para que se produzca el filtrado. ¿Sí? ¿Cuáles eran las presiones? Volvemos a lo que hablamos antes de las presiones de filtrado. De un lado la presión hidrostática de la sangre, del otro lado la presión hidrostática del líquido que hay en el espacio de Bowman y sumado a la presión oncótica dentro de la sangre, ¿sí? Todo eso, ¿quién ganaba siempre? La presión La plasmática de la presión de la sanguínea. sangre. Bien, la presión hidrostática de la sangre que está circulando ahí dentro del glomérulo. Siempre gana esa, pero siempre gana en condiciones normales. Ahora, ¿qué pasa si el paciente por algún motivo tiene la presión baja? Y no estoy hablando de un paciente que le baja la presión, no sé, porque es verano y tiene un poquito la presión baja, no. Te estoy hablando de cosas graves. Por ejemplo, un paciente hipotenso persistentemente por un shock hipovolémico, pérdida de sangre, por un shock séptico, infección severa con sepsis, o cualquier otra causa que haga que esté la presión baja, bien baja, de repente, y se mantiene baja, ¿sí? No es que me desmayé y se me normalizó la presión, no, no pasa nada, ahí, fue un segundo, ya está. Cosas graves, que se baja la presión y se mantiene baja. En ese paciente que le baja la presión y se mantiene unas cuantas horas bajas, le va a pasar algo, va a tener consecuencias. La sangre no va a llegar a ninguna parte del cuerpo con presión normal, porque estamos hablando de un paciente que mantiene presiones bajas por algo serio, ¿sí? Entonces, si mantiene la presión baja por algo serio y pasan unas cuantas horas con la presión baja, entonces lo mismo le va a pasar a todas las nefronas de esos riñones. Entonces, ¿la presión va a llegar a ese glomérulo con una presión normal? No, porque al paciente le está pasando algo grave y a ningún órgano la presión le está llegando en forma normal y están pasando varias horas. Entonces, si no le llega normal, entonces la presión hidrostática de la sangre que viene por adentro del capilar glomerular, en esa situación puede ser más baja e incluso llegar a igualarse con la presión del otro lado, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa si baja mucho o llegan incluso a igualarse las presiones de un lado y del otro? ¿Qué se imaginan que pasa? La detención del filtrado. Exactamente, muy bien. No hay filtrado. Es decir, si la presión baja y hay poco gradiente de presión, gradiente es diferencia, poca diferencia, se va a filtrar poco, ¿sí? Pero ¿qué pasa si se igualan? No hay filtrado, es cero, ¿sí? Cero. Eso puede llegar. Puede haber poca presión, poco filtrado, y si hay poco filtrado, hay poca orina. Eso le pasa a un paciente grave que está oligúrico. Vamos a ver qué es la oliguria, es cómo se mide la diuresis, ¿sí? Se está formando poca orina, oliguria. Ahora lo volvemos a ver. ¿Qué pasa si la presión es tan baja que llegan a igualarse? Cero de filtrado, porque aunque haya una membrana normal en el medio que está sana, no hay presión diferente, ¿sí? No hay gradiente, no es esta más grande. Llegan a igualarse, si son iguales, no hay gradiente, entonces no se filtra, es cero. Ese paciente va a formar orina, cero. Eso se llama anuria, ¿sí? No se produce orina y eso le pasa a los pacientes graves. El paciente grave que tiene la presión baja, sostenida en varias horas, primero se pone ligúrico, luego se pone anúrico y es un órgano que se daña por la gravedad del cuadro que está sufriendo el paciente. Entonces, sin llegar a ese extremo que puede suceder antes de que pase eso, cuando recién empieza la hipotensión, presión baja, no cuando van varias horas, sino cuando recién empieza, al toque el aparato yuxtaglomerular sensa que la presión está baja, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el aparato yuxtaglomerular? Desencadena mecanismos, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que se activa todo ese eje hormonal para tratar de subir la presión arterial del paciente y que termine subiendo la presión de filtrado y que se produzca el filtrado. Es decir, el aparato yuxtaglomerular sensa la presión de la arteriola aferente para, si está baja la presión, la mácula densa, que son células endocrinas que tiene ahí adentro, produzcan renina y esa renina desencadena el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que son hormonas que se van activando en cadena, que lo que hacen es como finalidad producir sustancias que produzcan vasoconstricción en todo el organismo y aumenten la presión arterial y por lo tanto si aumenta la presión arterial aumenta la presión en el glomérulo y nos aseguramos de esa forma que haya filtrado, ¿sí? Ahora, el aparato yuxtaglomerular actúa apenas le baja la presión al paciente y se agota. O sea, no es algo, puede compensar hasta un cierto punto. No es que puede compensar cosas graves. Puede compensar hasta un cierto punto y cuando ya hizo su máximo esfuerzo y a pesar de producir, activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, está haciendo todo el esfuerzo para producir vasoconstricción igual no lo logra porque perdió mucha cantidad de sangre, porque está séptico, por lo que sea ese paciente y sigue hipotenso, bueno, el paciente se ve superado este mecanismo de compensación en situaciones graves y va a orinar poco y va a terminar dejando de orinar, ¿sí? Bueno, esto lo van a volver a ver, lo vamos a volver a ver en el taller y en habilidades. ¿Se entendió esto? Sí, Sí, profe. profe. Después, en Sí, taller y en profe. habilidades, vamos a ver más detalladamente cómo actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque tienen que saber todas y cada una de las partes, ¿sí? De cómo actúa. Ya les expliqué para qué sirve, ¿sí? Se activa cuando hay hipotensión, justamente para asegurarse que haya filtrado, y la finalidad es aumentar la presión para que haya filtrado. Pero bueno, vamos a verlo más detalladamente en el taller. Avanzo. Eh, las otras funciones, salimos de lo que es filtrado y pasamos a los túbulos. Los túbulos producen lo que es reabsorción tubular. La reabsorción tubular es el transporte del líquido, como les conté antes en los dibujitos, desde la luz del túbulo hacia el capilar peritubular.
y a ver si tengo acá algún dibujito. Se pueden reabsorber, como ven acá, por medio de transporte activo, glucosa, electrolitos, o sea, sodio, potasio, fosfatos, aminoácidos, lípidos, y por medio de transporte pasivo, agua, urea y bicarbonato. Ven acá cómo se absorben algunas sustancias desde la luz del túbulo hacia el capilar peritubular. Lo mismo, pero al revés, es la excreción o secreción tubular, que es el transporte de sustancias. En general son sustancias grandes, moléculas grandes, no tan grandes como una proteína, pero son moléculas grandes que no se pudieron filtrar porque eran grandes. O sea, como no pasaron porque eran grandes en el filtrado, en la membrana glomerular, bueno, ahora que estamos en los túbulos, hay cosas que tengo que sacar de la sangre hacia la orina, pero como no se filtran porque son grandes, bueno, acá las voy a secretar o excretar por medio de otros mecanismos. Eh, Principalmente en el túbulo contorneado distal. ¿Qué cosas, qué sustancias? Potasio es una sustancia pequeña, hidrogeniones son sustancias ácidas y otras sustancias ácidas como el urato, los fosfatos o metabolitos de fármacos, ¿sí? Por medio de transporte pasivo, amonio, urea y otros fármacos también. Bueno, en general recuerden siempre los hidrogeniones, el urato, el fosfato y todos los ácidos. Las sustancias ácidas en general son moléculas un poco más grandes que no se pueden filtrar, por eso se secretan o se excretan desde la sangre hacia la luz del túbulo en esta función, en el túbulo contorneado distal. Bueno, esto es lo mismo, sustancias que van desde el capilar hacia, acá esto es un hidrogenión o protón, que es una sustancia ácida que va a la luz del túbulo, ¿sí? Esto es la secreción o excreción. Bueno, acá ya les puse ejemplos de lo que significa lo patológico, ¿sí? Pero más que nada esto es importante para entender lo normal, ¿sí? Que es lo que hablamos hasta ahora. Estas son enfermedades, insuficiencia renal. ¿Qué es la insuficiencia renal? Bueno, cuando la función de toda esa masa de nefronas es insuficiente, ¿sí? Porque le pasa algo agudo o porque le pasa algo crónico. ¿Qué sería algo agudo? Bueno, hay un daño ahora que inflamó, dañó las nefronas, que luego se va a recuperar, pero ahora lo está dañando, entonces eso es una insuficiencia renal aguda. Es ahora, es algo nuevo. ¿Qué es una insuficiencia renal crónica? Es algo que se va estableciendo en el tiempo por un daño permanente, crónico, a lo largo de muchos meses o años, que termina estableciendo un daño crónico, que muchas veces lo crónico suele ser irreversible, ¿sí? Entonces, la insuficiencia renal es una patología que lo que hace es, está representada con el descenso del filtrado glomerular. O sea que el paciente va a tener un clearance menor a 60% o 60 mililitros minuto de clearance, ¿sí? Lo puse acá en rojo lo principal, disminución del clearance de creatinina, es lo que representa la insuficiencia renal, o sea, disminución en el filtrado. ¿Qué va a pasar en la sangre? Le va a aumentar la creatinina porque no la puede filtrar hacia la orina y la urea también. Pero lo más fidedigno que representa la insuficiencia renal es la creatinina, ¿sí? Por eso medimos el clearance de creatinina. Pero muchas veces cuando el paciente llega con un laboratorio solo de sangre y yo tengo una creatinina mayor a 1,4 en sangre, yo ya sé que si tiene más de 1,4 en sangre es porque no la puede excretar hacia la orina. Y ahí voy a tratar de calcularle el clearance de creatinina mediante un cálculo rápido por Crocroff-Gault o si tengo tiempo lo mando a juntar la orina de 24 horas para calcular cómo responde el clearance de creatinina. Como sea, cuando la creatinina es mayor a 1,4 en la sangre, es porque no la puede eliminar adecuadamente hacia la orina, o sea, no la puede
limpiar o depurar. Por lo tanto, esa depuración o clearance de creatinina va a estar disminuido. Creatinina en sangre aumentada, clearance disminuido. ¿Sí? Esas dos cosas son sinónimos de insuficiencia renal. Eh, en algunos casos de insuficiencia renal puede haber proteínas en la orina. ¿Por qué? Y acá ya tenemos que hablar de daño glomerular. Cuando la membrana glomerular se daña, puede ser, por ejemplo, por anticuerpos, como sucede en el lupus, que es una enfermedad autoinmune con anticuerpos que atacan diferentes partes del cuerpo, pero por ejemplo atacan los podocitos y los vasos sanguíneos. Entonces atacan, justamente si atacan los podocitos y los vasos sanguíneos, están atacando las tres capas de la membrana glomerular. Hay otras enfermedades como la diabetes o la hipertensión, pero esos en general producen daño crónico a largo plazo, terminan produciendo daño en la membrana. ¿Y qué pasa cuando se me mueren varios podocitos y me quedan, en vez de poros pequeños, poros grandes? Se van a empezar a filtrar algunas proteínas. ¿Se filtran normalmente proteínas? No, ya lo dijimos, en una membrana normal no se filtran proteínas, no pasan, ¿sí? Ni células. Sin embargo, cuando la membrana glomerular en sus tres capas comienza a tener daño agudo o crónico por la enfermedad que sea, pueden empezar a pasar algunas proteínas y puede el paciente, o muchas proteínas, pero va a haber proteínas en la orina, perdón, y eso se llama proteinuria. ¿Es normal que haya proteinuria? No, no tiene que haber proteínas en la orina. La realidad es que hay una mínima cantidad, pero más de esa cantidad es proteinuria, se llama proteinuria. Más de 300 miligramos por día se llama proteinuria. Y no debería haber, ¿sí? No debería haber. Cuando hay es porque esa proteinuria nos habla de que hay un daño en la membrana glomerular, ¿sí? Ahora, cuando este daño lleva muchos años, por ejemplo, en los diabéticos o en los hipertensos mal controlados, que reciben un daño permanente por la hiperglucemia no controlada o por la hipertensión no controlada, reciben daño en los vasos sanguíneos y en la membrana glomerular, después de tener proteinuria van a empezar a tener pérdida de nefronas, o sea, directamente se van muriendo las nefronas, quedan células cicatrizales, pero que no cumplen la función que tienen que cumplir, o sea, no filtran, y por lo tanto empiezan a morirse nefronas y en vez de tener, no sé, 800.000 o 500.000, llega a los 40 años con mucho daño y tienen 200.000 nefronas entre los dos riñones. ¿Van a filtrar lo mismo en ese paciente de 40 años que tuvo diabetes toda su vida y no se controló y estuvo siempre hiperglucémico? ¿Van a filtrar lo mismo 200.000 nefronas entre los dos riñones que 800.000 nefronas? Y no, claro que no. Claro, no. Entonces, ese paciente va a empezar de a poco a acumular cada vez más creatinina en la sangre y la creatinina en realidad representa el filtrado, pero no solo creatinina, va a empezar a acumular un montón de cosas que no se pueden filtrar y excretar en la orina. Entonces va a empezar a acumular, pero yo lo veo reflejado en el clearance de creatinina, ¿sí? O sea, la creatinina en sangre va a estar cada vez más alta y si le calculo el clearance de creatinina, o sea, la depuración va a ser cada vez más bajo. Y con los años empeora cada vez más hasta pueden llegar a filtrar casi nada de solutos, acumular potasio, acumular ácidos que tienen cierta gravedad en esa situación, acumular otras sustancias además de la creatinina, porque no es que filtran creatinina, la creatinina representa el filtrado, pero no filtra nada. Entonces, tienen insuficiencia renal crónica, ¿sí? Y además, fíjense, volviendo al principio de la clase, qué importante es conocer la anatomía, porque el paciente que perdió un montón de nefronas, recuerden, las nefronas estaban ubicadas en las cortezas de los riñones, fue perdiendo con el paso de los años un montón de nefronas y llegó a los 40 años el mismo caso. En vez de tener 800.000 nefronas entre los dos riñones, tienen 100.000 nefronas entre los dos riñones. ¿Cómo va a estar la corteza de esos riñones? Así, ¿sí? Va a estar así,
como tiene que ser, normal, con su grosor, con su espesor normal. No, va a estar así chiquita, finita, ni siquiera se va a ver. ¿Cómo van a ser esos riñones? ¿Tamaño normal? Por eso tengo que saber los tamaños. No, van a ser así, dos pasas de uva. Riñones atróficos, sin corteza. ¿Por qué? Porque no tiene nefronas, porque se le murió una gran cantidad, le quedan re poquitas, no filtra, ¿sí? Tiene un clearance de creatinina malísimo, filtra re poquito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene dos pasitas de uva, que tiene riñones chiquitos, que no tiene una buena corteza, sino una corteza finita o que ni se ve en la ecografía renal. Quiere decir que la insuficiencia renal que tiene este paciente, y lo veo con el clearance, la tiene desde hace mucho tiempo. O sea, la ecografía renal con riñones atróficos sin corteza, riñones disminuidos de tamaño sin corteza, me habla de que esa enfermedad es crónica, ¿sí? Es decir, la creatinina aumentada en sangre, el clearance de creatinina disminuido, me hablan de insuficiencia renal. Pero la ecografía con disminución en el tamaño de los riñones, riñones que no tienen corteza, no tienen diferenciación corticomedular, tienen una corteza disminuida de tamaño, riñones atróficos, me habla de cronicidad, de que esa insuficiencia renal es crónica. Sí, preguntó Jorge, preguntó algo. Sí, profe, un monorreno, ¿cómo compensa? Porque escuché que usted hablaba de un número finito de nefronas y que evidentemente, bueno, si tenemos un riñón solo, serían unas 400.000, haciendo esa cuenta. ¿Y cómo Sí, compensa? A expensas de aumento de función, que eso también tiene un sí, límite. sí, también tiene un límite, es verdad. Las dos cosas que dijiste son ciertas. Primero, un monorreno compensa con el único riñón que tiene la función del resto, ¿sí? Por ejemplo, un paciente sano, joven, 20 años, que tiene un clearance de creatinina 120 espectacular y es joven y sano, le dona un riñón a alguien para un trasplante de riñón y se queda monorreno con un solo riñón. ¿Qué le pasa a ese paciente joven y sano? Primero, apenas le sacaron el riñón, le empeora mínimamente la creatinina, apenitas, no llega a valores patológicos, recibe mucho líquido, le cuidamos qué medicación le damos en el posoperatorio, nada que sea tóxico para ese único riñón que le quedó ahora y lo mandamos con muchos cuidados a la casa y va a tener una función, un filtrado normal toda su vida, toda su vida. Ahora, si ese paciente empieza a desarrollar hipertensión arterial, no consulta, no se controla, no toma medicación para que la presión esté baja, ese único riñón, antes de los 40 años, va a empezar a tener insuficiencia renal, porque es un riñón que lo dejamos al límite, o sea, funciona bien, sí, y va a funcionar toda su vida bien, pero cuando le ponemos toxicidad, por una droga, por un fármaco, por una enfermedad no controlada que puede agredir al riñón, va a empezar a tener falla más precozmente que otros pacientes que tienen los dos riñones, ¿sí? Entonces, un solo riñón compensa, sí, siempre compensa recontra bien cuando el paciente es sano. Cuando el paciente tiene alguna noxa, o sea, agresión a ese riñón, ya les digo, sea un fármaco, una droga, una enfermedad no controlada o lo que sea, va a empezar a fallar, así que, ahí hay que hacer algo. Por lo tanto, ¿es lo mismo un monorreno que un paciente que tiene los dos riñones? No, no es lo mismo. Es importante conocer los pacientes de mí, los antecedentes de mi paciente, porque si yo tengo un paciente monorreno, por más que tenga un clearance normal, voy a tratar de cuidar ese riñón, ¿sí? Entonces siempre va a tener que tomar mucha agua, siempre le voy a controlar la presión, siempre le voy a hacer análisis, le voy a medir la glucemia, siempre le voy a aconsejar que si tiene algún problema, alguna infección o algo, obviamente calcularle el clearance de creatinina, ver qué drogas le doy, elegir drogas que no sean nefrotóxicas y siempre que sepa que tiene que avisar que tiene un solo riñón para que todos los médicos que lo vean tratemos de cuidarle ese único riñón. ¿Sí? No sé si eso respondió a lo que preguntaste. Con creces, gracias, profe. De nada.
Bueno, ahí voy a avanzar con lo que es insuficiencia renal. Igual sepan que patologías yo no les voy a tomar, solamente se los cuento, se los presento porque es importante conocer por qué nosotros estudiamos las cosas normales o a qué lo vamos a aplicar todo esto que aprendemos. Bueno, acá les puse, ya les digo, no se los voy a tomar, pero ven el filtrado glomerular cuando se calcula por mililitros, minutos, metro cúbico. Estos son los valores que son normales. Y cuando desciende el clearance de creatinina, en general es cuando está en menos de 60, ¿sí? Acá en los pacientes jóvenes suele ser más de 90, en los pacientes más añosos entre 60 y 90, pero de 60 para abajo ahí ya es patológico, ¿sí? Ahí el filtrado o clearance de creatinina ya es patológico. Y en general, ven acá que dice prediálisis o diálisis, es cuando el clearance es menos de 15. Bueno, como les contaba, la insuficiencia renal aguda, acá voy a ir un poco más rápido porque no les voy a tomar todo esto. La insuficiencia renal aguda es cuando un paciente venía filtrando muy bien esos riñones y tiene un daño agudo y por ese daño agudo empieza ahora con falla renal, ¿sí? Eso es agudo, que empezó ahora. Pueden acumular creatinina, pero también pueden acumular urea y la urea da muchos síntomas cuando aumenta mucho. Incluso hay pacientes que pueden llegar a requerir diálisis en forma transitoria porque en la insuficiencia renal aguda muchas veces se puede recuperar la función de los riñones según cuál sea la causa, ¿no? Pero bueno, a veces, incluso aunque necesiten diálisis, muchas veces es transitorio esto. Pero en ese momento transitorio, que aumenta mucho la creatinina y aumenta mucho la urea, no solamente la creatinina, la urea cuando aumenta mucho puede llegar a dar lo que se llama un síndrome urémico. Y el síndrome urémico puede dar náuseas, vómitos, dolor abdominal, epigastralgia, dolor en el epigastrio, hemorragia digestiva alta, pericarditis y encefalopatía urémica. Las últimas, como la pericarditis, la hemorragia digestiva y la encefalopatía urémica, son cosas graves que también hablan de la necesidad de dializar en forma urgente a ese paciente. El otro motivo sería la hiperpotasemia o hipercalemia, porque vieron que cuando el riñón no filtra la creatinina, pero no filtra nada, entonces hay cosas que no se filtran que son no muy peligrosas y otras que son muy peligrosas como el potasio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el potasio está alto en sangre? Arritmia, muerte, ¿sí? Paro. Fibrilación ventricular, paro. Entonces, el paciente que empieza a acumular potasio en la sangre porque no lo puede filtrar hacia la orina, ya en ciertos valores de potasio hay que dializarlo porque si no se va a morir de una arritmia. Y muchas veces esto es transitorio y luego vuelven a filtrar bien y puede salir de la diálisis. Pero en ese momento tiene una indicación de urgencia de diálisis, que es la hiperpotasemia. Por último, el último renglón dice acidosis metabólica. Esto lo vamos a volver a ver, pero se los nombro acá porque es muy interesante y porque lo vamos a ver para el tercer parcial. La acidosis metabólica es cuando en la sangre se acumulan ácidos. Los ácidos, como les conté, se eliminan en la nefrona, en general en el túbulo, pero cuando el paciente no puede, tiene una insuficiencia renal que afecta no solo al filtrado, sino también a los túbulos, en ese caso tampoco se pueden excretar ácidos y cuando no se excretan ácidos y persisten en la sangre generan acidosis metabólica y la acidosis muchas veces lleva a cosas graves como arritmias y muerte también, ¿sí? Entonces, tanto el síndrome urémico como la hiperpotasemia o la acidosis metabólica son causas de motivos de diálisis de urgencia, ¿sí? ¿Qué causas puede haber de insuficiencia renal? Bueno, disminución de la perfusión renal, como les conté, un paciente que está en shock hipovolémico, en shock séptico y tiene la presión baja, eso puede generar insuficiencia renal o cualquier causa de hipovolemia, ¿sí?
deshidratación, hipotensión arterial, un shock de cualquier causa, un sangrado masivo, cualquiera de esas causas disminuye la presión de perfusión en los riñones y por lo tanto puede dar insuficiencia renal. El daño renal directo de las nefronas, que puede ser causado, por ejemplo, por fármacos o por drogas que causen daño directo en los podocitos o en los túbulos o en las dos cosas, es otra causa. Y por último, la causa posrenal, que esto lo hablamos con los que tuve taller cuando hablamos de obstrucción de la vía urinaria. Acá estoy hablando de la vía urinaria, no de las nefronas, sino de la vía urinaria. Por ejemplo, en el varón que tiene problemas en la próstata, crece la próstata, obstruye y genera obstrucción de la salida de la orina, o sea, la orina se forma pero no puede salir, igual se va acumulando y genera daño en los riñones si esto persiste en el tiempo. Entonces, cualquiera de estas causas, la causa prerrenal, por disminución en la perfusión renal, el daño renal directo en los podocitos o en los túbulos por fármacos o por drogas o por infecciones, o el daño posrenal, obstrucción de la vía urinaria, cualquiera de los tres, prerrenal, renal o posrenal, ¿sí? Puede dar insuficiencia renal aguda, ¿sí? Se los cuento para que lo sepan, nada más que eso. Bueno, y la insuficiencia renal crónica, como les conté antes, es cuando el deterioro del filtrado se viene produciendo muy de a poco por daño crónico, ¿sí? Por ejemplo, diabetes o hipertensión mal controlada o glomerulonefritis de diferentes causas, por ejemplo, secundaria a estreptococo o por anticuerpos, por lupus, ¿sí? Bueno, en algunos casos pueden llegar a ser tan grave con el paso del tiempo que pueden llegar a necesitar diálisis o incluso trasplante renal. Bueno, em, y esto también habla de lo mismo que yo les conté antes. Este último párrafo, la ecografía nos habla cuando hay riñones que tienen una corteza chica, finita, o disminución de la diferenciación corticomedular o disminución del tamaño renal, nos habla de que la insuficiencia renal es crónica, ¿sí? Por último, y esto sí se los voy a preguntar y a tomar, esto sí entra en el examen, no todo lo que les dije recién que es patología, se los conté para aprender un poco, pero eso no se los voy a tomar, esto sí se los voy a tomar. Ritmo diurético. ¿Qué es el ritmo diurético? Es el volumen que orina un paciente en un cierto tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo normal del ritmo diurético? Lo normal es de 50 a 100 mililitros por hora. ¿Nosotros orinamos de 50 a 100 mililitros por hora? No. Vamos acumulando orina en la vejiga hasta que llega un momento que se llena, tengo deseo miccional, voy y orino, ¿sí? Cada tanto. Varias veces en el día, pero no orino por hora. Pero lo que hago con mi paciente es hacerlo juntar orina. Entonces le pido, bueno, junte orina durante 24 horas y yo lo que hago, ¿cuánto orino? Bueno, 2400 dividido 24 horas, ¿sí? O le hice juntar en 6 horas, bueno, ¿cuánto orinó en 6 horas? 400 dividido 6 horas, ¿sí? Así calculo el ritmo diurético. Lo normal es entre 50 a 100 mililitros hora. Eso lo tienen que saber. Más de 100 mililitros hora se llama poliuria, menos de 50 mililitros hora se llama oliguria y 0 mililitros por hora se llama anuria, ¿sí? Esto sí lo tienen que saber. Y se los repito además porque vimos que cuando un paciente está hipotenso o esa presión de filtrado está grave, primero va a estar oligúrico porque va a filtrar poco y después va a estar anúrico porque no va a filtrar nada, ¿sí? Entonces es importante saber cómo sé cuánto está orinando este paciente o si está orinando bien o no, ¿sí? Entonces se llama ritmo diurético y es el volumen de orina por hora. Entonces yo lo tengo que calcular por hora.
Si yo les doy un problema y les digo, mi paciente orinó tanto en tantas horas, ustedes tendrán que calcular el ritmo diurético a ver si es normal o no. O podría preguntarles cuál es el ritmo diurético normal o darles un resultado y decirles si es oliguria, anuria, poliuria o si es normal. ¿Sí? Pero esto sí o sí lo tienen que saber. Y ahí ya terminó la clase. Bueno, ¿tienen dudas? Pregunten. No, bien. Súper Bueno, clarito. Bastante bien. claro. Fíjense si pueden Gracias. bajar la clase del campus, si no me la piden y se las mando, que es este mismo PowerPoint. Lean, estudien mucho. La semana que viene seguimos con lo que es los túbulos, ¿sí? Bueno, y Ok. nada más por Ok, hoy. Ok, profe. muchas Gracias. gracias. Bueno, de Que nada. descanse. No, profe, gracias. Chao. Chau, chau. Chao, Chao, profe, chicos. gracias. Chau, de nada. Nos vemos.